se cuelga frecuentemente el sistema. No sé, son cambios que están en el sistema operativo. Espero me entiendan, jóvenes, si acaso sucede uno de esos problemas. Por favor, entonces, un minuto, por favor. Voy a realizar un ajuste necesario y la transmisión correspondiente. Por favor, un par de minutos.
Bien, jóvenes, vamos entonces a empezar la presente clase con el tema de realimentación en sistemas con transistor. Vamos a dar paso entonces a la presentación correspondiente. Bien, estamos en el segundo caso, que significa amplificador de transimpedancia con realimentación de tensión. En paralelo. Para desarrollar esto entonces nosotros vamos a ver que el bloque ahora de amplificación consiste en un bloque de transimpedancia, vale decir, GDS para nosotros es un bloque de transimpedancia en términos de ohm, si gusta. Esa es la base y sobre esa base nosotros vamos a interpretar esto correctamente. No nos olvidemos que la ley de Ohm establece esa relación simple que vamos a aplicar. Entonces, si queremos una relación en términos de la ley de Ohm, como estamos viendo acá, D igual a Z por I, lo que tenemos que tener claro es que si esta es una salida, la entrada tendría que ser corriente, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo esa relación. Por tanto, en un diagrama, lo que veríamos sería lo siguiente. Acá un bloque justamente de transimpedancia. Y lo que decíamos, la salida tiene que ser tensión para que la entrada sea corriente. La salida tensión para que la entrada sea corriente. Acá tiene que ser tensión. Y la entrada tiene que ser corriente. Ya. Entonces, ya hemos dibujado la tensión, podemos dibujar la corriente ahora aquí. Y como es entrada, y lo pondremos, y acá lo anotaremos como BO. De tal manera que se cumple la ley de Ohm. B0 es Z y I. Eso es para nosotros un punto de partida inicial. ¿Ya? Eso. Eso sería el amplificador de transimpedancia, jóvenes, esto que estamos viendo acá. Ahora vamos a ver con realimentación de tensión. ¿Qué significa para nosotros realimentación de tensión? Para empezar tenemos que tener un bloque. Acá está el bloque de realimentación, un bloque beta, ¿no?
donde tenemos que realimentar tensión, es decir, de la salida vamos a tomar una muestra de la tensión de salida y eso lo vamos a hacer en paralelo. ¿Okay? Eso es simple. Lo hacemos de esa forma. Listo. Estamos realimentando de tensión. Pero para que esta realimentación sea efectiva, vamos a colocar aquí una resistencia de carga, una RL. Con eso vamos a tener nosotros listo el panorama. Ya. Realimentación de tensión. Eso es lo que hemos hecho, jóvenes. Estamos realimentando B0 en realidad a la entrada de beta. ¿Sí? Beta es entrada desde acá. Esto es entrada. Ahora, a la salida de beta vamos a poner en paralelo hacia la entrada. Eso es lo que nos está diciendo este pequeño enunciado. Es decir, corriente es lo que nosotros normalmente manejamos cuando es en paralelo. Entonces vamos a hacer esto de esta forma. ¿Miren? Por tanto, esta fuente que nosotros manejamos acá es una fuente de corriente. Así. Lo vamos a llamar IS o I. I es el de source. Esa IS es una fuente que va a venir por acá. Esto es IS. Lo mismo que la fuente, ¿no? Al llegar a este nudo, al llegar acá, esta corriente se viene por acá y se viene por acá. Es decir, tenemos una corriente IF por aquí. De tal manera que IS es II más IF. Eso es lo que estamos haciendo cuando es una realimentación a la entrada de beta en paralelo. Ese sería el esquema total de este tipo de realimentación, jóvenes, que podemos traducir nosotros en ecuaciones. Para empezar, la ecuación clave por la que hemos empezado, sería esta, B0 es Z y I. Eso lo colocamos acá. B0 es igual a Z y I. Así. Luego podemos decir que IF es beta B0. Al revés. ¿Sí? IF es la salida en realidad. Beta B0. Esa ecuación IS es II más IF. IS es II más IF. Está bien. Está bien. Sobre la base de estas ecuaciones, nosotros tenemos que traducir la transferencia. ¿Y qué es la transferencia? Es la relación de la salida a la entrada. La salida, ¿qué es? B0. ¿Qué es la entrada? Corriente. ¿Qué es lo que buscamos? B0 a IS. En términos de BI, es un elemento también Z general,
Por eso lo llamamos de transimpedancia. Entonces, nosotros tenemos como ecuación que trabajar en B0, una ecuación, esta, la primera, z veces I. Eso voy a volver a escribir. B0 es igual a z I. Pero I es IS menos IF. Es II, pero II es IS menos IF. IF es beta B0. De esta ecuación nosotros despejamos IS B0, le vamos al otro lado y lo dividimos entre IS. La relación va a ser entonces B0 a IS, reemplazando todo eso, va a ser Z sobre 1 más beta Z. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Esta relación es la transferencia total, el Z total del sistema, esta última relación. Pues eso es lo que buscábamos, eso queríamos analizar para el caso de amplificador de transimpedancia con realimentación de tensión en paralelo. En la búsqueda entonces de esa solución vamos a ver un ejemplo. Acá estamos con el ojo, vamos a ir en base a este diagrama y a estas ecuaciones. Vamos a ver el ejemplo clásico. Entonces, este tipo de realimentación nosotros lo hacemos en un BJT. Va a ser un circuito donde tenemos como base el circuito normal, pero realimentación vamos a hacer con un resistor colocado entre la base y el colector. Por tanto, el ejemplo para el circuito que queremos es el siguiente. Un BJT y le ponemos
Ese sería el circuito. R1, R2, RC, RE son las resistencias de polarización. CI, CO, CE, los capacitores de acople y desacople. Para el análisis entonces correcto de esto, vamos a trazar el circuito equivalente. En medias frecuencias nosotros tuviéramos cortocircuitos, los capacitores que están presentes, y punto. El modelo del transistor lo dibujamos tal como estábamos viendo, solo que las fuentes de tensión se hacen cortocircuitos y las de corriente DC se abren. Tensiones DC y corrientes DC desaparecen. Aquí vamos a poner B de C son 0 y DC se abren infinito. Esas dos condiciones en frecuencias medias. ¿Sí? Entonces, para ello nosotros vamos a dibujar el equivalente del BJT, que sería este. A ver, a la entrada tuviéramos esta situación, es que RF está condicionándonos acá. Eso. RI. R1 se va a tierra como BDC es 0, BCC es 0. R2 también se va a tierra desde la base. Entonces, los dos se ponen en paralelo y vamos a hacer R1 en paralelo a R2 como RD. Eso lo vamos a ver acá. Donde RB es el paralelo de R1, R2. Lo vamos a poner enseguida eso. Decíamos, tenemos que colocar acá el modelo del BJT. Y ese modelo es este. Aquí tenemos RC y aquí tenemos RL. Este es R0 y esta fuente es beta B, RP, y el emisor está yéndose a tierra. El resistor RF vendría aquí. Sería el RF. ¿Qué más? Nada más. Bueno, hay que notar que en este punto nosotros tenemos una tensión en la base, menos tensión en la base, luego tensión a la salida. ¿Qué más tuviéramos? Eso no más. Las corrientes.
Miren, esta fuente de corriente, jóvenes, bueno, es una fuente de tensión. Y esta resistencia, bueno, su resistencia interna. Esto provoca una corriente de hinchada que vamos a llamar II. ¿Sí? Esa corriente, al llegar acá, viene por acá y se va por acá, en realidad. Pero estamos ante la presencia de una resistencia de realimentación, RF. Para este caso hay una corriente F que viene así, en la salida. Sí. Esa corriente es especial. Lo que es seguro es que aquí viene IB. Entonces, ¿qué está viniendo a este nudo? Está viniendo II, que se viene por acá, y esta IF quizás no está muy bien. Como este es un solo nudo, vamos a volver a redibujar. Ni modo que no está muy bien esto. Vamos a redibujar para que se entienda un poquito mejor. Esto no me gusta. Vamos a mejorar ese dibujo. Así. Ahí creo que se ve mucho mejor. Ya. Ahí está. Es un solo nudo en realidad, no son dos nudos. A este nudo viene II e IF y salen IB e IRB, pero está entrando acá, se va. ¿Y qué pasa con IF? IF con IRB se viene por aquí. Así vamos a hacer. Esta corriente de acá va a ser IRB más IF. Por aquí se va a venir aquí. Así. En este punto, acá, esta corriente viene por acá y se viene por acá. Por acá viene X veces ese factor. Y por acá viene su complemento, 1 menos X, beta y B. ¿Ya? No hay problema en esto, ¿no? Bueno. Miren, cuando llega a este nudo, este X, beta y B se suman y se vienen a tierra los dos. Por este lado se va IB y por este lado se viene X, beta y B. ¿Sí? De tal manera que IB se viene por aquí y miren, por aquí se viene IRB e IF se viene por aquí. De tal manera que en este punto, en acá, nosotros tuviéramos IB más IRB. En este punto, cuando está subiendo acá, tuviéramos X, beta y B más IF. Eso entraría por ahí. Entonces, cuando estamos entrando a este nudo, lo vamos a mejorar esto también.
Al llegar a este punto, beta IB se viene por aquí y por aquí se viene el IF. Pues por aquí se viene X beta IB y por arriba se viene el IF nomás, que está enunciado acá. IF se viene por acá, viene por acá. Como ven, jóvenes, aquí hay una coherencia, tiene que haber una coherencia en lo que se refiere a las corrientes y a las tensiones. ¿Sí? Si no hay esa coherencia, no podemos nosotros empezar el análisis del circuito. Como ya está todo definido, entonces podemos dar paso recién a las ecuaciones correspondientes del circuito equivalente. Sí. Con esa aclaración, entonces, vamos a desarrollar las ecuaciones que, como ven, salen de estos circuitos. ¿Qué ecuaciones nosotros podemos identificar o cómo podemos analizar el circuito? El hecho de introducir esta resistencia nos lleva a un dilema. ¿Cómo hacemos para tratar esto? Hemos visto ya con bastante experiencia, podríamos decir, que son métodos que se aproximan. No son exactamente iguales, pero los resultados son muy aproximados. Por algo hemos visto teorías válidas. Entonces, los métodos consisten en tratar el circuito como tal, directamente, un análisis donde RF no se descuelga, es el método primero, y en el segundo caso sí se descuelga, es decir, descolgamos, se pone en paralelo con RB y en el otro caso se pone en paralelo con estos tres. Y se hace el análisis correspondiente sin que afecte eso al proceso del circuito. Para ambos casos, con y sin descolgar, hay ecuaciones que son generatrices jóvenes. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, miren, BB es RPI y B en cualquiera de los casos. Por ejemplo, ¿sí? Otra ecuación. Esta corriente II es BI menos BB sobre RI. No sufre alteración tampoco. Bueno, podemos escribir las ecuaciones entonces a partir de eso, esas dos ecuaciones. A ver, II es BI menos BB sobre RI. Y la otra, BB es RPI por IB. Vamos a escribir esas dos ecuaciones. Entonces, ecuaciones. Otra ecuación es que BB es igual a RPI por IB. Esa es otra ecuación. No van a cambiar. Una ecuación también válida es la siguiente. Esta ecuación beta IB es lo mismo que decir GMBB. Eso vamos a escribir aquí. A esto me refiero. B, o sea, BB es esta ecuación RPI por IB. Está bien. Pero también sabemos que beta IB es GMBB. En vez de poner esto, podríamos haber puesto esto. Da lo mismo. Si reemplazamos de estas dos ecuaciones, en vez de BB ponemos RPI y B, y B con IB se van a ir y nos va a quedar una solución de este tipo. Beta
es igual a Gm por Rpi. Miren, estoy reemplazando aquí este BB, estoy poniendo aquí IB con IB se va a ir y vamos a tener la ecuación de beta es igual a Gm por Rpi. Esta es una relación que muchas veces se utiliza, jóvenes. Esta ecuacióncita se utiliza muchas veces para igualar, a veces no tenemos datos del Gm, se utiliza, o no tenemos datos de beta, entonces se utiliza estas ecuaciones, esta ecuación en particular. ¿Ya? Bueno, siempre he hecho referencia a esta relación cuando queremos igualar en términos de beta o Gm la labor que cumple Rpi. Rpi despejando sería beta sobre Gm. A veces no tenemos en cálculos rápidos esa relación, entonces tenemos que utilizar eso. Bien, vamos a continuar. Decíamos que podemos analizar esto desde un punto de vista del descuelgue o no de RF. El método 1, a ver, lo tenemos. Lo hacemos sin descolgar. Tal como está el circuito, ¿cómo lo analizaríamos nosotros? Prácticamente la ecuación generatriz no va a cambiar, que es B0 y I. Esa es la relación que nosotros queremos. Esa también es una ecuación generatriz. Vamos a escribir B0 a I. Es lo que queremos. B0 está en la salida y en la entrada está BI, pero no es lo que buscamos BI, es II. Y esa ecuación de II justamente lo hemos escrito aquí. Y, bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero esto nos va a dar una relación de transimpedancia. B0 BI es ganancia de tensión, nada que ver. Entonces lo que tenemos que hacer es poner un elemento puente entre estos dos circuitos que relacione a esta red con esta otra red. ¿Quién es ese elemento puente? Es la corriente IB, está en ambos. Entonces, por eso es que colocamos acá B0 sobre IB y en el otro caso IB sobre II. No va a cambiar la naturaleza de la ecuación general, pero nos va a dar una idea de qué es lo que tenemos que hacer. B0 IB en la malla de salida y BI en la de entrada. Escribir esta que estamos marcando con el mouse. Lo escribimos acá. Entonces, B0, voy a escribir aquí, B0 es igual a menos, de una vez, RC en paralelo con RL, que multiplica a la corriente. La corriente es X y F más X, beta y B. Eso es lo que está pasando. Este menos con esta resistencia, por eso hemos escrito eso. Otra ecuación. La otra ecuación sería fijándonos aquí. B0 se transmite también a R0 y por R0 pasa esta corriente. Como está en sentido contrario a la tensión, sería B0 igual a menos R0 por esta corriente. Eso también vamos a escribir. B0 es igual a menos R0 por la corriente 1 menos X de beta y B. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, jóvenes, la ecuación de R0 con 1 menos X y B. Ambos son B0. Listo.
qué otra ecuación podemos nosotros estudiar? Simplemente poner la ecuación de IF, que está en función de la tensión de donde parte, B0 menos BB, en este punto es BB, sobre RF. Esa ecuación voy a colocar. Y F es B0 en este nudo, menos BB en este nudo, sobre RF. Esa ecuación simple. Y F es igual a B0 menos BB sobre RF. Esa es su ecuación para IF. Listo. Con eso tendríamos B0 y B. A ver, veremos. De estas dos, igualando estas dos ecuaciones, nosotros despejaríamos el valor de X. Si se fijan, todo es conocido y nos da el valor de X en estas dos ecuaciones. Listo, ya tenemos X. B0 y B estamos buscando. Como ya tenemos X, de acá B0 y B es inmediato. Esto ya, si se ve, jóvenes, es sumamente sencillo esto. Esta ecuación quedaría definida fácilmente. B0 y B saldría de aquí nomás. B0 y B. X no tenemos, pero igualando esto ya tuviéramos. Sencillo es esto. Este es lo que estamos buscando. Para ello necesitaríamos I, B y I. ¿Qué ecuación más tendríamos que plantear? Aquí tendríamos que plantear la ecuación de la corriente, por ejemplo. Y nos vamos a fijar esto. Y a que es igual es IB más IR, B más IF. O sea, eso sería I. Déjenme analizar. En realidad, no queda, o sea, de aquí viene I solito. Esto se viene por aquí y se viene por aquí. No hay por dónde perderse. ¿Sí? Esa ecuación entonces voy a escribir I es IF y B más. Tengo un poquito de dudas aquí. I más IF no puede ser. Bien. Voy a escribir esa ecuación. I es igual a IB más I. El problema es el nudo. O sea, yo quiero ser bien honesto con ustedes, es el nudo. A ver. No hay otra explicación. Déjenme analizar, tengo una pequeña duda. Es que a este nudo entran I, F, y de ahí sale IB y RB. Y RB nomás si ponemos un minuto, por favor. I más IF es igual a IRB IB. Va a tener que ser así más. Por aquí se viene IF. A ver, permítame por favor.
tengo esta pequeña duda, lo voy a desarrollar acá. ¿Qué pasa si no colocamos acá esto? Esa es la idea. Solo IRB es ahí. Sin embargo, esta IF sí va a entrar aquí. O II sí va a entrar. Por aquí se va a ir IBF más IRB y por aquí se va a ir IF con... Todo está bien, solamente que acá no deberíamos poner F, eso nomás. IRB, I más IF, y entonces sería igual a IRB más menos IF. Eso va a traer como consecuencia un pequeño problema. Permítanme dudar de esto un minuto. Si así nomás tiene que ser. No tiene que ser así nomás. A la corriente que pasa por RB lo llamamos IRB. Punto. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. No hay otra. IRB es todo eso. Ya. Ese es lo más lógico. Perdón. Esa ecuación vamos a escribir. Y entonces es en realidad una suma esto. Vamos a corregir esto. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, más IF es igual a IRB más IB. Eso sería lo que estamos viendo. Y no estamos contradiciendo nada, solamente estamos viendo que eso está bien. Esto también sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo. No está en contradicción ninguno. Esto es lo que tiene que quedar claro. ¿Qué más? Estoy buscando IB a II. IB está aquí, IF está en función de las tensiones. ¿Qué otra ecuación nos quedaría por analizar? IF ya está. DB ya tenemos aquí arriba, es IB. Tal vez sería, como estamos buscando IB, podríamos ponerlo acá. B0 también colocar en función de esos términos. B0 estaría en función de IB e IF. Quedaría IB y aquí IB, IF función de IB, IF función de IB. IRB sería la clave para completar eso. Para IRB definimos BRB. BRB sería RB por IRB. Claro, esta ecuación es clave. Ya tenemos la relación de BB. Por tanto, IRB es BB sobre RB.
está en función de IB esto también. RB es... Eso lo vamos a escribir esa ecuación. BB es igual a BRB, perdón, BB. RB. Esto estamos analizando. RB es esta tensión que es BB, pero por IRB. Esto es lo mismo que BB. Y BB está aquí arriba. Entonces IRB está en función de IB, pero tiene este RB como factor, ¿no? Se reemplazaría además BB con esto y tengo la relación de IRB en función de IB. Se reemplazaría, esto está en función de IB, IF está en función de IB, IB y I tendríamos de acá. Podríamos sacar entonces esta relación de esto nomás que tenemos acá. Y ya está. Eso sería todo. Eso tendríamos listo las ecuaciones para armar esto y el despeje correspondiente para sacar la relación de B0. Y ya está. Muchas veces, jóvenes, muchas veces nosotros utilizamos divisores de tensión, pero en este caso no es necesario. No es necesario. Cuando sea necesario, miren, acá, cuando sea necesario, nosotros vamos a hacer de tal forma que, bueno, en realidad BB, toda esta tensión, es, si queremos ir por divisor de tensión, es en realidad toda la impedancia equivalente ZI que ve acá sobre ZI más RI de BI. Pero en este caso no necesitamos. Por si acaso, si estamos haciendo un análisis, vamos a escribir el equivalente de la impedancia de entrada. A ver, vamos a colocar otro color acá. Eso sería ZI. Y esto sería ZO. ¿Ya? ¿A qué sería ZI en este caso? Vamos a ver. ZI es... ¿Qué impedancia estamos viendo aquí? RB en paralelo con RP, en paralelo con el equivalente de esto, RF, más los tres en paralelo. Tres entonces en paralelo. Eso vamos a escribir ya. No sé si aquí se puede. No se puede, muy pequeño el espacio aquí. Por si acaso. ZI. Vamos a escribir. Aquí. ZI es igual al paralelo de RB, RP y RF, que está sumando RF está sumando al paralelo de estos tres. Perdón. Al paralelo de R0. LC
RL. Eso sería el ZI. ¿Y ZO cómo sería? ZO estamos viendo de acá donde está el mouse y vemos RL en paralelo con RC, en paralelo con R0 y en paralelo con esto también. RF más el paralelo de estos tres sería. Ajá. Los cuatro paralelos, RC, RL, R0 y RF más el paralelo. ¿Sí? Z0, vamos a escribir entonces 4. R0, RC, RL más, no, en paralelo, 4 paralelos. R0 en paralelo con RC, en paralelo con RL, en paralelo con RF, más el paralelo de RI, RB y RP. Eso sería ese pago. Ya está. Ese es el resultado del ZO y este es el resultado del ZI. Por si acaso, si nosotros quisiéramos hacer divisores de tensión en la entrada, tendríamos que hacer uso de este ZI. Eso es decir, DRB o BD es el paralelo. Aquí podemos escribir eso, aprovechando ZI sobre RI más ZI de BI, por si acaso. Eso es BB. ¿Ya? A eso ZI es eso por definición, ZO es eso. Y eso es todo. Tenemos todas las relaciones para analizar con este método la transferencia. B0 y I va a salir de todas estas ecuaciones. No vamos a tener ocasión de utilizar este divisor de tensión, pero por si acaso lo planteamos de esa forma. ¿Ya? Nos vamos al método 2. Se descuela por mí. Entonces, tuviéramos nosotros un análisis que hacer acá. En este circuito, RF lo descolgamos por aquí, lo descolgamos. ¿Ya? Para hacer uso de este método, podemos utilizar el hecho de que sin realimentación, ¿cómo sería el análisis del circuito? Sin RF con RF, en realidad simple, ¿no? O sea, es un circuito simple. Bueno, nos iremos al grano. ¿Qué pasa si nosotros descolgamos esto? RB se convierte en RB en paralelo con RF, eso primero. Y acá la salida R0, perdón, RC en paralelo con RL en RF', RF. Pero al descolgarse acá, esta RF, no sé si podemos hacer el circuito, lo haremos ni modo. Va a ser más simple, pero nos va a llevar un poquito más de tiempo quizás, pero ni modo. Vamos a hacerlo más. Entonces acá tenemos la entrada. Y estamos descolgando acá. Vamos a utilizar ese descuelgue así. RF estamos descolgando y
esta resistencia RB original se pone en paralelo con RF, que se descuelga con 1 menos AB. Listo. Y por acá tuviéramos el RPI. R0, beta y B. Se descuelga por acá. El F. Y acá tuviéramos RC en paralelo con RL, más menos B. Ese sería el circuito. La novedad entonces está por un lado acá, y por el otro lado acá, descolgado. Y las corrientes que entran, salen, etcétera, serían dadas por lo siguiente. Tenemos entonces I por acá. Acá tenemos IB. Por acá, obviamente, es una corriente y que podemos poner la corriente I1. Listo. Por acá viene X, beta y B. Eso es todo. Por supuesto, acá tenemos BB. Ahora las ecuaciones, ¿cuáles serían? Bueno, IB va a ser el factor que va a unir acá. Nuevamente tenemos que definir I es BB menos BI menos BB sobre RI. Eso sigue siendo lo mismo. BB sigue siendo RI por IB. Ya. Ahora B0 y I, que es lo que nosotros buscamos, es B0 y B, como antes, y B y I. Ahora la forma de encontrar esas relaciones es de otro tipo. BB a I, B es B0 a IB de esta primera expresión. Lo podemos sacar acá. B0 es el paralelo de estos por este beta y B. Podemos decir eso inmediato, ¿no? A ver, la ecuación sería esta. B0. Para sacar la X, ahora podemos plantear también esas ecuaciones, como no. B0 es igual a RC en paralelo con RL en paralelo con RF sobre 1
menos 1 AB, esto por menos X beta y B. Eso es B0, pero B0 también es R0, 1 menos X beta y B. Eso también es cierto. Igualando estas dos ecuaciones, obtenemos la X. Una vez que hemos obtenido X, podemos decir otra ecuación también. Bueno, B0 igualando se va y B0 es aquí. IB a II. B0 a IB. De acá ya tenemos B0 a IB. Primero igualamos, ya tenemos X y esta primera expresión ya lo tenemos. Entonces esto es simple. Ya lo tenemos otra vez esa ecuación. Y ahora tendríamos IB y I. Para eso, II es igual a IB más I1. Pero I1 es BB sobre RB, ¿no? Eso nomás. La ecuación entonces. I es igual a IB, I1 más IB, donde I1 es igual a BB sobre RB en paralelo con RF sobre 1 menos AB. Ya. Pero BB es, como sabemos, RP por IB. Esto ya se puede reemplazar, ya está en función de IB. I1 ya está en función de IB. IB, I1 ya está en función de IB, y I a IB es inmediato. Esto nomás se necesita. Miren, más facilito esto. Mucho más fácil. Pero quizás aquí la relación de ganancia es lo que no tenemos. Ganancia es la relación de B0 a BI. Entonces lo que nos faltaría sería la ecuación de BI, ¿no? BI es RI por II más BB. Listo. Tal vez eso nos aclara. AB es la relación de B0 a BI. Pero no tengo aquí ecuaciones de BI. Entonces, BI voy a hacer igual a RI por II más BB. Como ya tengo II de arriba y tengo BB, entonces BI también ya lo tengo y B0BI ya lo tengo también. Ya está. Esas serían las ecuaciones que fundamentan nuestra construcción. Ahora, naturalmente, uno podría utilizar aquí divisor de tensión de BB respecto de BI. Bueno, en realidad tendríamos que hacer como impedancia de entrada. Como impedancia de entrada, cuidado, esto es tierra. Como ese punto es tierra, RP en paralelo con RB, esa sería la impedancia de entrada. Es decir, RB en paralelo con esto esa sería la relación de impedancia de entrada. Este AB es el factor que hay que calcular. Ese sería el problemita. ZO sería todo esto. ZI sería como antes. A ver, vamos a dibujar esto. Acá ZI. Y acá ZO.
problema es encontrar el AB. Después, esta es la impedancia de entrada y estas tres impedancias de salida. Listo. No es complicado aquí la impedancia de entrada y salida. Solo que hay que utilizar este AB, porque están en términos de AB. Pero AB ya hemos encontrado, por tanto, eso también está resuelto. Tanto ZI como ZO. Caramba. No son problemáticos ZI y ZO. Se pueden encontrar fácilmente. A la vista está que es ZI. Esto en paralelo con esto. ZO esto, con esto, con esto. Bien, jóvenes. Hasta aquí entonces tenemos el método de descolgamiento, descolgando por Miller, y anteriormente estamos viendo el método sin descolgar y descolgar. ¿Cuál es más sencillo? Eso véanlo ustedes. Los dos me van a probar. Si acaso va a haber un relacionado con este circuito, la práctica 2, vamos a hacer con este método. Bien, no tenemos para más tiempo. Vamos a atender en este momento algunos casos que pienso que tal vez existen, algunas situaciones, algunas dudas. El día miércoles, jóvenes, estamos empezando, es decir, mañana, estamos empezando las clases de laboratorio. Ayer tuve la oportunidad de ir por los laboratorios y está normal. Entonces, lo que tienen que hacer es traerse sus JFET y empezar todo el procedimiento. Ya tienen el programa, ya tienen todo realizado. Entonces, lo único que tienen que hacer es primero realizar las mediciones de su FET. A ver, vamos a escribir si es posible esto, no paralemos todavía. Esto es importante, jóvenes. A ver, me voy a dedicar acá. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Medir IDSS y BP. Esas dos cosas tienen que hacer. Para empezar. Un minuto, por favor. Para medir IDSS, ¿qué circuito se aplica? Es un circuito sencillito. Eso está explicado, pero valga la redundancia, aquí es EDD, RD y punto. Esto es para nosotros el circuito que tenemos que aplicar. Esta I que nosotros vamos a medir, jóvenes, esa I. Inge, no se ve el circuito. Perdón, voy a un minuto. ¿Dónde está? Se me perdió aquí. Se me perdió.
Se ha perdido la conexión. Pero un minuto, que esto tiene. Está bien, está excitado. Está. Ahora sí. Ya. Les decía, jóvenes, que este es el circuito que vamos a utilizar, van a utilizar ustedes para realizar las mediciones de IDSS. Esa corriente que estamos viendo acá es justamente IDSS. Voy a borrar esto. Esa corriente es justamente la IDSS que pasa por RD. Entonces, depende de la tensión, jóvenes. Les he pedido a muchos grupos que eso lo hagan en casa, cosa que se puede hacer. Pues cuando van al laboratorio, con esa misma tensión que han medido, con esa misma tienen que trabajar para que no haya fallos. Entonces, esto les va a dar la medición de IDSS. Y a este circuito, una vez que ya tienen ese valor, van a aumentar el circuito, dos resistores a ese mismo circuito, le van a aumentar RS puede, sí, ya lo tienen esto. Esta corriente ahora que está circulando no es la misma, ya no es IDSS, este es otra corriente, este es ID, ya no es lo mismo. Pero acá tienen una tensión, esa es la tensión BGS, esa es la que tienen que medir. Y de acuerdo a nuestra formulita, vamos a despejar nuestra formulita que se acuerdan, no lo tengo en este momento, van a tener ustedes las relaciones requeridas. No me acuerdo de la formulita que vimos. Caramba, no lo tengo en este momento. Inge, es BS es igual a BGS menos BP. BS. Sí.
esta tensión, BGS debe ser no BS. A ver, un minuto, me vas a dictar. Ya, perdón, otra vez. BS es igual a BGS menos BP. No, no es esa ecuación. Es una que tiene Eh, que dejar ID o BP al cuadrado, algo por ahí, con ID. vale. Esa sería ID es igual a IDSS por Esa ecuación. ID ID, es igual a IDSS entre paréntesis, 1 menos BGS sobre BP al al cuadrado, cuadrado. todo, ¿no? Sí, Así. sí, esa sería. Exactamente. Eso es lo que queremos. O sea, ustedes van a medir esta tensión BGS en laboratorio. Con este circuito miden esto, ya tienen el IDSS. El ID van a medir en acá. Es esta tensión B en RD. Miden esto. BRD. Para ello, esto es BRD sobre la resistencia. Eso es ID. Entonces, la tensión en RD sobre esta resistencia, eso es ID. Y de acá, eso ya es conocido, y lo único desconocido, BGS lo van a medir, despejan de acá BP y ya está. Entonces, eso es lo que tienen que hacer primero en el laboratorio y luego polarizar, medir la polarización, porque eso es importante. Entonces, las tensiones, una vez que ya están estos, lo miden la polarización con los valores que les va a dar su programa. Ya tienen calculado todo, o sea, es cambiar nomás datos y de inmediato van a tener todo. Por eso lo hemos revisado al detalle todas estas cositas, ¿no? Ya lo tienen inmediatamente, cuestión de cambiar datos nomás es. Y ya está. Entonces, eso me tienen que hacer el día de mañana, por lo menos que esté bien polarizado y observar la respuesta ahora sí, con capacitores. Pueden, si acaso alcanzan, observar en medias frecuencias. Eso es lo importante. Entonces, yo voy a estar ahí para asesorarles, les voy a llamar a los grupos correspondientes. Si acaso no concluyeran, vamos a trabajar con los grupos pendientes toda la tarde, hasta las 7 menos cuarto tenemos. Entonces, toda la tarde vamos a estar en laboratorio jóvenes. Por favor, las medidas de bioseguridad tráiganse todo para que no estemos... tenemos que cuidarnos de la pandemia todavía, jóvenes, por favor. Sus barbijos, sus alcoholes, sus computadoritas, sus laptopsitos, 1 o 2 mejor por grupo, mínimo 1. Sin computadorita no vamos a hacer nada porque no van a estar con calculadora, todo, metanle al programa y listo, ¿no? Eso lo vamos a hacer en el laboratorio, jóvenes. Entonces, mientras más rápido nos libremos de esto, mucho mejor. Máximo esta semana y la siguiente, máximo. Ahí concluimos el laboratorio 1, jóvenes. El 2, la siguiente semana ya voy a sacar para que los que estén ya adelantaditos estén empezando ya. Eso sería todo. También tenemos con el grupo 4 el día miércoles a las 17:15, jóvenes. Entonces, vamos a ver todavía cómo andan. Mínimo tiene que estar bien polarizado su circuito, bien polarizado, de tal manera que se pueda observar la señal en 10K sin problemas. Eso lo vamos a verificar, jóvenes, conmigo. Vamos a estar en laboratorio, felizmente, de una manera más directa. Vamos a ver que esté bien su polarización, que no haya recortes en la señal y todo ese tipo de cosas. Hasta mañana, pues, jóvenes. Nos vemos en el laboratorio. Disculpe, Inge, una pregunta. Dime.
para el día de mañana, además del JFET y una laptop, habría que traer algo más, un protoboard, no sé. Claro, tienen que armar ahí, ¿en dónde van a armar? No van a armar en protoboard sus cablecitos. También necesitan sus conectores a los equipos, por ejemplo, al generador de funciones necesitan su conector. También necesitan para la fuente de alimentación. Entonces, todo eso tiene que traerse. No hay nada en laboratorio. O sea, ese es el... Eh, la fuente DC G variable, ¿hay en el laboratorio? Claro, tenemos Ah, vale. fuente de ese. Para eso necesitan conectores. Está bien, Inge. Sí, eso. Listo, ¿Algún listo. otro detalle, tal vez, jóvenes? Miren, eso es bien delicado. Entonces, como les digo, vamos a estar... En el primer día es un poquito angustioso para algunos que nunca han estado en el laboratorio, ¿no? Pero después tienen que adaptarse a ese trabajo intenso, ¿no? O sea, Una cosa más, Inge, disculpe. El aula. el laboratorio al lado de la dirección de eléctrica, en el piso 1, piso Ah, 2, vale. ¿no? Piso 2, ¿no? Eh, No, 2, y el 2, segundo piso, al lado de la dirección de eléctrica. ¿Nos podría facilitar luego al Classroom, Inge? Disculpe. ¿Qué cosita? El aula. El aula es el 671A. A ver, déjame ver eso, por favor, lo tengo aquí. Un minutito. Esto voy a dejar de presentar. 671A. Electrónica, eso, en el electro. Pianito va a estar, pues. Está bien, Inge. Está Pianito va. bien. Sí, bueno, no hay por dónde perderse. Laboratorio de electrónica, listo. El electro nomás. Listo, jóvenes. Hasta luego, entonces. Hasta mañana, que les vaya bien. Hagan un buen laboratorio. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.